terminaba a comprender, ya sea la santidad, la importancia, cualquiera de las corrientes que quieran defender, de tus derechos básicos de existencia. Y no sé cómo dirigir, digamos, hacerle ver a las personas un poquito más. A ver, ahí... Ok, perdón, pensé que lo había perdido. No, creo que sí terminó la idea. Ahí la cosa, creo yo que hay que ver un poco cómo llegamos a este punto, ¿no? Cómo llegamos a tener una reclamación de derechos cuando en teoría no se han terminado de consolidar los derechos de primera generación o los derechos como más básicos, ¿no? Y es que para mí el problema que menciona María es un problema de... hay momentos como en la historia, digamos, en el desarrollo de las sociedades en las que sí se llegaron a consolidar hasta cierto punto ciertos derechos. O sea, los derechos de primera generación están prácticamente en todas las legislaciones de la mayoría de países, ¿no? Hay países que tienen ciertas interpretaciones de cómo se respeta la vida y cómo se respeta la propiedad diferente. Hay todavía, obviamente, regímenes autoritarios que no la respetan por más que está escrito o incluso no está escrito. Pero como que ya hay un consenso mundial en que hay que respetar a la vida, hay que respetar la propiedad, y que o sea, no está, por lo menos no está bien visto, digamos, que un régimen se vaya en contra de eso. Entonces, por lo menos hay un consenso a nivel conceptual, en general. De hecho, algo que se pudiera decir es que hay muchos regímenes que están volviendo atrás sobre eso. Pero el tema de los otros derechos, la reclamación de los derechos de segunda y tercera generación vienen una vez que esos primeros derechos están garantizados. O sea, si tú estás luchando por tu vida porque el Estado te está persiguiendo y te quiere matar, no se te va a ocurrir exigirle que necesitas un sistema educativo, por ejemplo. Pero una vez que ya comenzamos a salir, hipotéticamente, ¿no? O sea, estos no son valores absolutos, ¿no? Cuando digo salir de regímenes autoritarios no quiere decir que todos los países salieron, que todos los países salieron bien, pero en general hubo ciertos avances en que varios países dejaron sus regímenes autoritarios y comenzaron a convertirse en democracias. Entonces, estos primeros derechos comenzaron a ser respetados de manera más generalizada. Entonces, cuando ya tienes tu vida asegurada, digamos, o sea, tienes certeza de que el Estado no te va a venir a matar por cualquier cosa, no te va a venir a quitar tu casa o tus herramientas de trabajo por cualquier cosa. Que tienes libertad para moverte, que tienes libertad para hacer lo que tú decidas, ahí ya comienzas a darte cuenta que hay ciertas cosas que necesitas para poder desarrollar tu vida como quieres, ¿no? Y ahí es cuando comienzas a decir, hipotéticamente obviamente, pero comienzas a decir, o sea, el Estado debería darme estas cosas. O sea, yo tengo derecho a ser feliz y tengo derecho a vivir como yo quiero, como a mí mejor me parece, y el Estado debería darme estas cosas, ¿no? Porque claramente sin estas cosas no voy a poder ser feliz y no voy a poder vivir como yo quiero. Entonces, para mí es un tema de las sociedades que han podido superar esas primeras etapas de los derechos de primera generación, ¿no? Aquellas que ya tienen esos derechos garantizados, consolidados y que pueden comenzar a pensar en el futuro. Porque si se dan cuenta, los derechos de primera generación es más que nada como, son muy inmediatos en muchos casos, ¿no? De nuevo, si tú tienes miedo a que te maten en cualquier momento, tienes miedo a que te quiten tu casa en cualquier momento, pues es algo súper inmediato. Pero ya cuando comienzas, ya tienes eso asegurado, puedes comenzar a pensar en el futuro. Ahora, habría que pensar si es que efectivamente están garantizados esos derechos, número uno, y número dos, que es la conversación más compleja, los derechos de segunda, tercera, cuarta generación, en realidad, ¿cómo tienen que ser garantizados? ¿De verdad el Estado es la mejor manera para hacerlo o hay otras maneras? Entonces,
Por ahí va la cosa para mí. Claro, y ahí también como te agregaría de no solo es los derechos de primera generación y tu derecho a la vida y a la propiedad, no solo son protecciones de que el Estado te los quite, sino también de otras personas. Y creo que lo hemos hablado antes, que en América Latina tenemos este tema de hay muchísima violencia, no solo es que el Estado te pueda asesinar, sino el Estado también como un rol de garante de tu vida y de tu propiedad respecto a otros ciudadanos que puedan atentar contra ella, ¿verdad? Y siendo especial el poquito contexto del también, narcotráfico, por ejemplo. Así es. claro, y el crimen organizado y hasta, digamos, el crimen ordinario, pues, o sea, que te roben el celular, que te quiten tu billetera, o sea, son violaciones de los derechos y lo que les decía de cómo priorizamos, ¿verdad? Porque siendo un poquito abogada del diablo, si tenemos, o sea, si los derechos de primera generación son de tu autonomía, de tu conciencia, y como decía Mauri, estas otras comodidades, van los derechos de segunda generación en contra de los derechos de primera generación. O sea, tengo yo derecho a que alguien no me juzgue, a que alguien incluso no me discrimine, ¿verdad? O sea, soy yo la persona, o sea, tengo derecho a que una persona esté de acuerdo con mi estilo de vida, con mi orientación sexual. ¿Cómo empatamos eso? Porque creo que muchas veces las luchas de derechos, digamos, de estas nuevas generaciones, a veces sí van en contra de la autonomía de los individuos de pensar como quieren, ¿verdad? La libertad de conciencia. Y es, creo yo, o sea, es para mí tal vez como una de las, de los temas medulares más, más ignorados y a la vez relevantes en todas estas discusiones de lo que hablábamos, por ejemplo, en feminismo, ¿verdad? Que Vicky lo dijo en el episodio anterior, de que me veas tú con igual valor a un hombre. Hasta dónde yo tengo derecho a eso realmente. O sea, tengo una fuerte preferencia hacia eso y creo que sería moralmente mejor, pero ¿puedo yo obligar a alguien más? Uno, si es viable, y dos, si es ético hacerlo también. Qué interesante. O sea, todas las cosas que estás diciendo, porque simplemente como que hacer un repaso de todos los ejemplos históricos para que puedan entender un poco más sobre los derechos de las diferentes generaciones. Cuando nos referimos a, por ejemplo, los normales son vida, propiedad, libertad, pero de ahí vamos avanzando y tienes, por ejemplo, el voto femenino que era aspiracional, fue una locura en su mayoría, la abolición de la esclavitud era aspiracional, la educación pública era aspiracional, y hoy son cosas que lo damos por hecho, ¿no? Y si seguimos después, tenés el derecho a la salud pública, seguro de desempleo, identidad de género, matrimonio igualitario, etc. Pero hay algo que me gustaría conversar con ustedes hoy, que es, por ejemplo, el derecho a la renta básica universal, que no en todos los países está, que no, dependiendo de cómo sea tu legislación, va a ser más fácil para ti considerar, los otros no, incluyendo con los derechos digitales. Hoy son aspiracionales, para muchos nos puede decir como que, ¿cómo no vas a darle un salario digno a las personas? Pero de repente tienes un montón de salarios que son solo por comisiones y no tienen salario tal cual, sino es lo que vendas. Y llegas a este punto de, ok, hoy esta parte es aspiracional, pero en algún momento se convertirá en derecho y fuente de verdad. Y otras preguntas, por ejemplo, vivienda digna. Te das cuenta si es, o sea, la vivienda digna es un derecho reconocido en algunos países, pero es un derecho que también está en disputa en otros países, incluyendo Latinoamérica. Otros los reconocen y cuáles no. Entonces te percatas de estas cosas y dices, ok, ¿cómo lo hago? ¿Y cuáles son estos pasos para que todo el mundo lo conozca y para que el gobierno realmente haga algo? Porque lamentablemente aquí no basta con que sea solo la costumbre, sino que sí necesitas que el gobierno intervenga.
Claro, y eso está un poco a lo que voy de estas peleas por legislarlo. Bueno, lo legislas, igual ya está legislado y tenemos que, o sea, no solo de como fuente de derecho de legislación, sino también como por derecho natural de las personas a que no te maten, a que no te roben. ¿Por qué peleamos tanto por esta formalidad de legislarlo como si fuese a ser una garantía igual, ¿verdad? Eh, y, y de nuevo, no estoy diciendo que no sea algo deseable, pero atribuirlo todo a derechos crea esta inflación legislativa que hablábamos también en episodios anteriores de al final las personas podrán tener un montón de papeles que les dicen que sí, tú tenés derecho a vivienda, tú tenés derecho a educación, tú tenés derecho a todo y a política y a democracia y todos tus demás derechos, pero no se ven reflejados en la realidad. Y entonces es un poquito como de qué estamos haciendo, ¿verdad? Para mí el problema es, o sea, no problema, pero la situación a analizar es que ya llega un punto en que la garantía del derecho se vuelve subjetiva. Y ahí es cuando entramos en problemas. O sea, hay cosas más fáciles de identificar si se están garantizando o no. Entonces, si, eh, por ejemplo, con lo que hablábamos antes, si yo a través de la garantía que el Estado da, sé que no me pueden quitar mi casa, por ejemplo, si es que tengo una casa. Sé que no me la pueden quitar, sé que si alguien lo intenta, lo van a meter a la cárcel, sé que si alguien hace algo raro para tratar de estafarme, puedo ir a las cortes y las cortes van a funcionar y puedo tener un juicio justo. O sea, tenemos clara cuál es la garantía ya. En los demás tipos de derecho que estamos discutiendo, hay ciertos que sí puedes garantizar, como por ejemplo el tema de la seguridad social, es algo relativamente sencillo de garantizar en el sentido de que si un trabajador no está afiliado es fácil de identificar y es fácil de arreglar, digamos, es fácil que el Estado intervenga para que eso, no para que eso funcione como tenga que funcionar. Pero en otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, ahí hay mucho conflicto porque una cosa es que tú puedas ir a la escuela, no, o sea, el derecho a la educación normalmente se mide por el acceso, pero no necesariamente por la calidad. Entonces ahí es cuando de hecho comenzamos a complejizar la lucha porque no solamente es acceso a la educación, sino es acceso a educación de calidad. Lo mismo con la salud, o sea, no solamente es acceso a la salud, sino salud de calidad. Entonces, ahí para mí el problema es precisamente que la garantía del derecho se vuelve subjetiva y se complejiza con el tiempo. Y eso se profundiza a medida que vas eh, analizando los derechos de generaciones posteriores, ¿no? O sea, ¿cómo podemos garantizar, por ejemplo, el tema de un medio ambiente sano? O sea, ¿cuál es la garantía? ¿Cómo sabemos que se está garantizando eso? Cuando hay infinidad de cosas que pueden dañar el medio ambiente, pero que no tienes en realidad cómo evitarlas. ¿Me explico? O sea, para mí el problema de pedir estos derechos es la garantía, es realmente cómo ejerces esa garantía y cómo haces, María lo decía, cómo haces para que esa garantía no infrinja en derechos de otras personas. O sea, y esa es algo, una discusión para otro podcast, creo, pero es el tema de la ponderación de derechos, qué derechos son más importantes, porque siempre van a haber conflictos. Entonces, para mí es un tema también, y esto es una opinión absolutamente personal, no nace de ninguna rama académica, es una interpretación mía, de que muchos de los derechos de segunda, tercera, cuarta generación en realidad son derechos de primera generación que no estuvieron bien garantizados, para mí, o que estuvieron garantizados de una manera en que no era la más eficaz. Ok, me gusta tu tesis. Súper de acuerdo. Sí, esa es mi idea súper personal, pero por ejemplo, o sea, los derechos voy a poner un ejemplo como súper general, pero los derechos de las minorías, los derechos de las poblaciones.